Sean todas y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación que nace del programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad, en colaboración con la Fundación Feichever y el Partido Socialista de Chile. El día de hoy nos acompaña el historiador Pablo Garrido González, autor del libro Clasistas, Antiimperialistas y Revolucionarios, Trayectoria Política e Intelectual del Socialismo Chileno Contemporáneo, 1932-1973, un libro publicado el año 2021 por Ariadna Ediciones y que ha sido bastante bien recibido por la militancia, el Círculo de Lectura Eugenio González Rojas, compuesto por gente del partido y de la Juventud Socialista, lo estuvieron leyendo durante el año pasado y principio de este año por capítulo. Bastante interesante la experiencia. Así que quiero saludarte, Pablo, darte la bienvenida a nuestro espacio, agradecerte porque estés con nosotros y además comentar que tú estás reunido con nosotros desde Berlín, estás haciendo tu doctorado. Así que bienvenido y cuéntanos cómo está la cosa por Alemania. Nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un agrado hablar del Partido Socialista. Sí, ahora me encuentro realizando mi doctorado acá en Berlín, en la Universidad Libre, y bueno, como parte de la investigación he seguido profundizando algunas cosas del libro, así que ya terminando lo que es la tesis, yo creo que debería ponerme a escribir algunas cosillas nuevas al respecto. Me parece. Bienvenido todo aporte a la historia y discusión del Partido Socialista. Y no solo del partido, sino que el socialismo en general como una trayectoria política. Pablo, el tema de nuestro capítulo, de nuestro tercer capítulo ya, es el programa del 47, fundamentación teórica del Partido Socialista, pero antes de entrar a ese tema, me gustaría que nos pudieses contar un poco de qué se trata este libro que tú escribiste, que nos cuentes metodológicamente cómo lo realizaste, qué novedades pudiste tú descubrir en tu investigación y qué reflexiones nos daría respecto a este libro. A ver, en términos generales, el libro nace como parte de mi tesis de maestría, dirigida por la profesora Cristina Moyano en Lusach. La entregué el año 2016 y originalmente lo que quería era hacer una trayectoria política, pero particularmente del Frente de Trabajadores. Entonces, la tesis es mucho más reducida del 53 al 67. En este trabajo yo me di cuenta que los tres conceptos claves, de hecho la tesis lleva el mismo nombre, eran clase, antiimperialismo y revolución. Y hubo una invitación de algunos colegas que leyeron la tesis a alargar el periodo básicamente. Y en ese ejercicio yo me fui dando cuenta de que estos tres conceptos claves eran mucho más complejos de lo que aparecía inicialmente, pero también servían para ordenar de alguna u otra manera las grandes discusiones del partido. Evidentemente hay muchas más discusiones que quedaron afuera, pero me parece que para lo que tiene que ver como con la discusión ideológica y para lo que tiene que ver con una historia del socialismo son los tres conceptos principales, fundamentales en mi lectura. Eh, yo diría que lo más interesante es notar que hay distintas interpretaciones en torno a estos tres conceptos fundamentales y que es básicamente lo que da cuenta de la diversidad política, ideológica, de tradiciones culturales que hay al interior del Partido Socialista. Y eso yo creo que es la reflexión más grande, ¿no? Un partido que se mueve desde el trotskismo hasta el marxismo, que recibe vertientes anarquistas, que durante la década de los 40 se nutre del antifascismo, que tiene el indoamericanismo y que es básicamente lo vuelve un partido también tan polémico, ¿no? Así es, pues nosotros en los dos capítulos anteriores hemos estado viendo varias cosas de las que tú dices que están presentes desde la formación, esta diversidad de sensibilidad, esta heterogeneidad para entender la revolución, para interpretar la realidad chilena. Y precisamente yo creo que esa es una buena forma de empezar a entrarnos en el tema del capítulo de hoy, porque nosotros hemos revisado en el primer capítulo, vimos todo el contexto de la República Socialista y la fundación del Partido Socialista. En el segundo capítulo ya nos adentramos en la década del 30, finales de la década del 30, en lo que implica la participación del Partido Socialista en el Frente Popular, el periodo de auge del fascismo y de crisis de las democracias liberales y del capitalismo liberal. Y
por lo tanto nos encontramos ya en una década del 40 que es muy conflictiva para el Partido Socialista. El Partido Socialista entra al gobierno, por tanto experimenta un proceso de institucionalización que decanta, como lo señalas muy bien en tu libro, en una especie de desmovilización o morigeración de los discursos más radicales. Eso implica que dentro del partido empiecen a emerger sectores que son bastante críticos a este colaboracionismo con el Partido Radical y con los gobiernos de turno. Empiezan a aparecer también algunas escisiones. 1941, el Partido Socialista de los Trabajadores. Luego en el 44, el Partido Socialista Auténtico con Marmaduke Groba a la cabeza, que se va y no vuelve. Muchas disputas con el Partido Comunista también, el Partido Comunista que tiene bastantes cambios, sobre todo en su política internacional, de un antifascismo a una alianza con el fascismo, luego a una ruptura. Eso repercute en las dinámicas políticas chilenas y cómo el Partido Socialista se enfrenta con el Partido Comunista. Además, a mediados de los 40, empieza a emerger la figura de Bernardo Ibáñez, un sindicalista, al parecer con bastante trayectoria en el movimiento sindical, con muchas relaciones con mucho vínculo con el sindicalismo anarquista norteamericano, que lo hace ser profundamente anticomunista, en una época en que había un anticomunismo muy fuerte dentro del Partido Socialista, fundamentalmente con Oscar Schnake a la cabeza. Y al parecer, todos estos elementos evidencian, y tú lo señalas muy bien en tu trabajo, que habría una falta de doctrina y teoría política lo suficientemente coherente como para solucionar todos estos problemas. Y parece que en ese contexto es que emerge esta idea de convocar a una conferencia doctrinaria, ideológica y política a toda la militancia, con Eugenio González a la cabeza, para solucionar este problema de una línea conductora que fuera lo bastante coherente como para levantar al partido de su mala performance ya en la segunda parte de la década de los 40. Yo creo que hiciste un resumen súper acabado, digamos, del problema en términos generales. El programa de 1947 es básicamente un intento por subsanar eh, la diversidad ideológica y la diversidad política al interior del partido. Como tú dijiste bien, es un proceso mucho más largo, ¿no? Que parte originalmente en 1939 con el Partido Socialista de los Trabajadores y que se va extendiendo en distintas decisiones. Eh, es interesante porque es la dirigencia del partido la que reconoce este problema, ¿no? Salvador Allende, como secretario general en su momento, es el que convoca a esta conferencia programática que hace el partido y lo hace explícitamente con la intención de dar una línea política clara, ¿no? Esto es lo que somos los socialistas, esto es lo que pensamos y esto es lo que proponemos. Y es interesante porque es un partido que tuvo probablemente uno de sus momentos de mayor auge sin un programa político claro, ¿no? Estaba básicamente en los puntos fundamentales de la República Socialista. Después hubo un intento de programa en 1936, pero como tú bien señalaste, esto no fue una amalgama suficiente para que, digamos, evitar que aparecieran las discusiones y los debates y escisiones, digamos, algunos que se dieron en forma bastante violenta, con muertos incluidos, ¿no? Claro. Como pasó con la decisión de 1939. El programa básicamente trata de solucionar eso. Ahora lo interesante es que tampoco lo logra del todo, ¿no? Porque genera un marco común, un acuerdo, pero al mismo tiempo después es motivo de nuevas disputas. Así es. Hasta el día de hoy seguramente el Partido Socialista manifiesta diferentes interpretaciones, diferentes líneas teóricas y es parte seguramente de su esencia. Me gustaría que pudiésemos repasar algunas ideas centrales del programa del 47 o esta fundamentación teórica del Partido Socialista, que como bien tú señalaste, es una decisión que viene de la dirigencia de la época. Esta también es una época en que la figura o el liderazgo de Raúl Ampuero pasa a ser muy, muy importante. Y Raúl Ampuero es un militante profundamente doctrinario, muy lector del marxismo, y por lo tanto hay un intento de situar al marxismo como el eje central de toda esta doctrina.
También el componente humanista es seguramente muy importante. El humanismo entendido como la dimensión subjetiva del ser humano, del individuo, la preocupación por su potencial creador, por entregarle todas las herramientas para que pueda desarrollarse en plenitud. Y ahí va a ser muy importante otro tema que es fundamental en Eugenio González, no solo en esta época del programa del 47, sino en los años posteriores, que tiene que ver con el concepto de planificación como expresión de la racionalidad del ser humano para administrar la sociedad, para poder ordenar la economía y para poner el desarrollo de la economía al servicio de todos los individuos. ¿Qué aspectos te parecen a ti interesantes dentro del programa del 47 y novedosos también para la época? Sí, a ver, el programa del 47 aparece en un momento, como ya dijimos, de profunda división, trata de poner coto a esta división, pero es también una expresión del recambio y de las transformaciones que se van dando en las dirigencias del partido, ¿no? No solamente Salvador Allende pide esta conferencia programática, sino que además también exige, por ejemplo, una revista teórica. Y en esa línea, el programa del 47 me parece que sintetiza dos cosas. Por una parte, la reflexión de Eugenio González, ¿no? Un tipo que está metido en la discusión política desde la década del 20 con fuerza, primero como presidente de la FECH y luego hasta como ministro de la República Socialista en la década del 30. Y también un poco de las posiciones que hay al interior del partido, ¿no? Porque evidentemente está esta corriente marxista, pero al mismo tiempo es este marxismo interpretado, enriquecido mediante el análisis de la realidad nacional y su intento por darle sentido a la realidad chilena. Una cuestión muy socialista. Yo diría que otro de los aspectos claves es la idea del antiimperialismo, ¿no? Un antiimperialismo propiamente latinoamericano, indoamericano. Y por último, la idea de un humanismo que, como tú bien señalabas, tiene que ver con la racionalidad, etcétera, pero que al mismo tiempo rescata o sirve como base de un nuevo tipo de democracia, ¿no? Y me parece que ese es un punto fundamental probablemente del programa de 1947, porque por una parte el Partido Socialista toma distancia ya definitiva de lo que son los modelos de dictadura proletaria, se declara marxista por otro, no es cualquier marxismo, no es un marxismo ortodoxo, y por último declara también una vocación democrática, pero es una democracia de nuevo tipo. No es la Exacto. democracia, no es la democracia popular soviética, tampoco es la democracia liberal, es una democracia socialista basada en el humanismo, ¿no? Y eso me parece que es interesantísimo y bueno, el programa es tan polémico que cuando se dan las divisiones posteriores, hay un intento de unificación, ¿no? Que tratan de unificar a la corriente de Marmaduke Grohe, a la corriente del Partido Socialista de Chile y a la corriente del Partido Socialista Popular. Y estas tres versiones, estas tres corrientes, digamos, no tienen un acuerdo sobre el programa del 47. El Partido Socialista de Chile, que en ese entonces tiene a Bernardo Ibáñez, por ejemplo, pide que el programa del 47 sea borrado y que solamente se mantenga la línea sobre política internacional, ¿no? Que era esta idea imperialista indoamericana. Sí, pues, eso es muy, muy cierto. Bueno, el programa del 47, como buen programa de la izquierda, tiene una estructura que es bastante típica para los programas, que inicia con una interpretación de la realidad, una interpretación en lenguaje marxista, un análisis del capitalismo, un análisis de las relaciones sociales, de las divisiones de clase, eh, y luego ya viene lo que quizás para los debates de la izquierda chilena podría ser más polémico que esto que señalas muy bien tú, una crítica al antiimperialismo, perdón, una crítica al imperialismo en general como concepto, y de ahí decanta en las dos versiones de la época, que es el imperialismo capitalista, que todos conocemos, pero también el imperialismo soviético, esta idea de la dictadura del proletariado, como señalabas tú, muy en contra o muy diferente a la idea de democracia que comienza a plantear este programa. Eugenio González, en los documentos sucesivos, por ejemplo, hay un documento que tiene él que se llama Acerca de los gremios, que creo que es del año 51-52, él habla de democracia social, que se contrapone a esta democracia liberal burguesa y también a esta democracia soviética de los trabajadores. También
en otros documentos él habla de la República Democrática de los Trabajadores, que va a ser un concepto muy presente también en el socialismo, sobre todo en esta idea o bajo la tesis del Frente de Trabajadores. Esta idea de una democracia con participación más o menos directa de los trabajadores, muy inspirado o que va a tener mucha sintonía con la experiencia yugoslava posteriormente, de la que van a hablar mucho Raúl Ampuero, mucho Oscar Weiss en los años sucesivos, y que ya en este programa del 47 se empiezan a sentar esas bases. Sí, no, de todas maneras, me parece que un punto que está rescatando y que es interesantísimo también es el del diagnóstico, ¿no? Porque el programa del 47 instala un diagnóstico sobre la realidad chilena, algo así como un mecanismo de cómo funciona la sociedad chilena. Y este mecanismo básicamente destaca, o lo que menciona, es que Chile es un país socialmente retrasado, ¿no? Dominado por Sí, burguesías dependientes del imperialismo y por lo tanto psicológicamente imposibilidad de llevar adelante una reforma, ¿no? Y mucho menos una revolución. Eso va a señalar que más o menos la democracia chilena es una cuestión que no se mueve, ¿no? Donde no hay transformación social y en donde la posibilidad de realizar una reforma es imposible. Ese va a ser el principio teórico que después va a defender la línea del Frente de Trabajadores, ¿no? Ese es otro punto fundamental también para entender el desarrollo posterior del partido. Es un verdadero punto de quiebre, diría yo, en la discusión política del socialismo hasta 1973. sí, me gustaría leer precisamente ese pasaje al que apuntas tú, porque es una idea que sería retomada posteriormente por Carlos Altamirano el otro día en una discusión con algunos compañeros. El compañero Francisco Melo, que participa del programa con nosotros, citó un texto de un párrafo de Carlos Altamirano dentro del proceso de renovación que es bastante similar. A leer la cita de Eugenio González. Dice, la situación de Chile es en la actualidad paradójica. Sociológicamente, es decir, en cuanto dice relación con el desarrollo institucional, somos tal vez el país más adelantado, pero en lo que se refiere a las bases naturales del progreso material, población, fuentes de riqueza, etcétera, estamos en condición subalterna en la América Latina. Lo segundo nos impide desempeñar en la determinación de los destinos comunes la función rectora que, de acuerdo con lo primero, deberíamos tener. Esa es básicamente esta idea que señalabas tú, que nuestra tradición política, nuestra historia política no iba mucho en sintonía con la materialidad del país, con sus relaciones sociales y básicamente con las estructuras que nos hubiesen permitido desarrollar todos estos programas, este proyecto del socialismo con una democracia bastante radical. Y yo vuelvo a hacer el hincapié en la importancia de la planificación y de la intervención en la economía dentro de la sociedad a construir. Y ahí quizás hay que rescatar la diferenciación que en varios pasajes hace Eugenio González en el programa, que planificación no tiene que ver con estatización en ningún Ujú. caso. Hay, por cierto, algunos elementos de la economía que son importantes, que estén nacionalizados, que estén socializados, pero en ningún caso la planificación económica tenía que ver con una estatización completa de los medios de producción como pasaba en la Unión Soviética. Sí, ese es un tema interesante porque además es una constante del pensamiento socialista hasta que aparece el programa, ¿no? Uno de los problemas que tenía, por ejemplo, la República Socialista era que no se sabía si es que se iba efectivamente a nacionalizar o sencillamente el Claro. Estado iba a asumir un rol de planificación, ¿no? Pero también eso obedece justamente a este diagnóstico al que recién nos estábamos refiriendo. Y es que frente a un país que no se mueve, ¿no? Frente a una inmovilidad social, frente a una materialidad que no se corresponde con la situación económica o tal vez cultural del pueblo de Chile, se necesita justamente un Estado que empuje dichas transformaciones. Y eso es lo que propone el programa del 47. Ese es el rol principal del Estado. No es necesariamente, como tú bien decías, la nacionalización, no es centralizar todo el poder en el Estado, sino sencillamente empujar
ese proceso, porque las burguesías, porque los grupos económicos y el resto de grupos que manejaban la sociedad tradicional chilena no eran capaces o no tenían interés en realizar esas transformaciones. Sí, exactamente. Incluso en el documento, lo voy a leer textual para seguir conversando, dice, como medio de llegar a una transformación completa del régimen capitalista, el Partido Socialista propicia la socialización del poder económico, es decir, la abolición de la propiedad privada de los instrumentos de producción que tienen un empleo de alcance social. Ahí hace un poco la diferenciación con esta idea de la totalidad Uh -huh. de los medios de producción y sus relaciones, que muy propia del comunismo soviético de la época, y luego dice, el Partido Socialista considera que la socialización de la producción y el intercambio de la riqueza solo podrán alcanzarse, sin menoscabo de los fines libertarios y humanos del socialismo, sobre la base de las organizaciones sindicales y técnicas de la base de la clase trabajadora. Y ahí marca un poco la diferencia con esta idea del partido como el eje rector, sino que son más bien los cuerpos intermedios, los sindicatos y las organizaciones de los trabajadores quienes son los encargados de participar en la administración y planificación económica, lo que es muy interesante porque estaba muy en boga, o por lo menos dentro de la órbita comunista, la importancia del partido a través del Estado como el eje conductor y el eje planificador, y el Partido Socialista se iría inclinando más bien por esta vertiente autogestionaria de los trabajadores, que sería muy replicada o sería muy continuada en este documento que te menciono yo, Eugenio González, acerca de los gremios, y también en toda esta tradición media admiradora de la experiencia yugoslava, que tenía que ver con los consejos obreros y la autogestión y la importancia de los cuerpos intermedios. Sí, es interesantísimo porque es ahí donde descansa el verdadero concepto democrático del socialismo, ¿no? ¿Qué democracia quiere el socialismo para Chile? Tiene que ver con eso, ¿no? Con una idea de un poder levantado desde abajo, ejercido también desde abajo, pero al mismo tiempo con un Estado que le entrega los recursos para poder realizarlo. Eh, es también interesante lo que mencionas con Yugoslavia porque el Partido Socialista siempre tuvo esta tensión o esta intención de buscar formas democráticas alternativas, ¿no? Alternativas Claro. a la democracia liberal y al mismo tiempo alternativa a la democracia popular soviética o a la dictadura proletaria, ¿no? Porque va cambiando de nombre durante el siglo XX. Entonces, es interesante cómo el programa también marca las bases de cómo debería ser esta democracia, y es por eso que Yugoslavia resulta tan interesante, ¿no? Porque Yugoslavia es el país de la autogestión, donde se inventa la autogestión. Claro. Por lo tanto, pega completamente. Y es muy llamativo, además, porque el Partido Socialista estaba pidiendo una democracia que en ese momento se estaba construyendo en Yugoslavia, pero que todavía no se conectaba, ¿no? No estaba del todo conectada. El desarrollo de la experiencia yugoslava no llevaba tanto tiempo. Estamos hablando de que el Exactamente. programa es del año 47 y Yugoslavia parte a partir del 45, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, cuando estos dos se encuentran, digamos, el Partido Socialista chileno buscando una alternativa democrática y el modelo autogestionario yugoslavo, esto fue una cuestión que yo podría decir, calificar como un amor a primera vista prácticamente. Así es, Pablo. Tú, bueno, tú hace, cuando comenzaste tu intervención, tú señalaste que el programa del 47 había sido una conferencia, había sido un proceso convocado, un proceso abierto a la militancia. Yo me acuerdo hace varios años ya, investigando, revisando prensa de la época, me encontré con la convocatoria hecha, tiene que haber sido algún seccional de la ciudad de Santiago, invitando a la primera reunión de ese seccional para discutir como los aspectos programáticos, para luego ser subido a la instancia regional, que me imagino que luego decantaba en una instancia nacional. Bueno, yo el documento este documento del programa del 47 lo tengo impreso en varios libros, lo tengo impreso, por ejemplo, tengo esta edición, lo voy a mostrar ahí, que se llama Ediciones Socialismo, Tribuna del Pensamiento Socialista, Partido Socialista de Chile, la vía chilena a la democracia de los trabajadores. Esto es del año 86, la Tribuna del Pensamiento Socialista, y ahí está impreso
también lo tengo en la recopilación de el libro escrito de Eugenio González, el Dicta Membra, selección de Hernán Contreras Molina, y recién aprovecho de comentar la Secretaría General del Partido Socialista, a iniciativa del secretario general Camilo Escalona, con el trabajo de Francisco Melo, también con Anita Lago, Guaraní Pereda y otros compañeras y compañeros, editaron este documentos esenciales del socialismo chileno, en donde también se incluye el programa del 47. Y en estas tres versiones, la verdad es que se publican hasta, hasta la página 16 del documento original publicado en 1948, que es un documento de 50 páginas. Y hasta la página 16 viene toda esta fundamentación teórica, que seguramente es redactada por Eugenio González, en las últimas páginas un resumen, que son las ideas principales, pero luego desde la página 16 hasta la página 50 viene una batería de medidas concretas de qué debería ser el Partido Socialista, que es imposible que se le haya ocurrido solo a Eugenio González. Mm. Y lo que es un reflejo de la instancia colaborativa o del proceso participativo que sumó a toda la militancia en aquella época. Desde esa perspectiva, el programa del 47, si bien tiene todo un potencial o tiene toda una virtud teórica, ideológica, sobre cómo entender el marxismo, sobre cómo entender la democracia, sobre cómo entender la revolución, que están desde mi punto de vista vigentes hasta el día de hoy, el programa del 47 pareciera que es también un buen ejemplo de un proceso de construcción teórica y democrática, de construcción ideológica, política y revolucionaria, a través de un ejercicio democrático que involucra a toda la militancia y que básicamente reflejaría que hacer un proceso, una construcción teórica de esa perspectiva con una metodología democrática te puede asegurar un buen documento y te puede ayudar precisamente en un contexto de multiplicidad de interpretaciones a lograr la convergencia en una única o en una más coherente línea interpretativa. Yo no sé si tú tienes más antecedentes de cómo se construyó esto en este documento que yo te digo del 48, se publica, entiendo que en marzo del Mm. 48, y en la primera página dice, este documento fue presentado en la conferencia de noviembre del 47, por tanto me imagino que se construyó y se presentó en una instancia lo más participativa posible y se tuvo que discutir y validar. Yo no sé si tú tienes más antecedentes respecto a ese proceso de construcción del programa del 47. Sí, mira, la verdad no lo siguió completo porque eso sería ir a la discusión seccional por seccional y bueno, Sí, po. muchos periódicos están perdidos y durante la década del 40 hay una cantidad de prensa enorme. Pero sí, evidentemente se nota que hay un trabajo previo. Esta es una conferencia que también obedece a una vieja práctica del socialismo chileno y esta vieja práctica del socialismo chileno es básicamente citar o poner a discusión los principios teóricos y los principios prácticos eh, cuando hay desavenencia ideológica o cuando hay problemas políticos. Esto sucede por ahí por el año 41, 42, si no me equivoco, y después sucede también para realizar esta conferencia. Hay un proceso democrático que se levanta desde las bases, pero también yo diría que una de las novedades de esta conferencia es que recoge la experiencia del Partido Socialista durante el gobierno. Y por lo tanto, esta batería de medidas no solo obedece a la vocación democrática, sino también a la intervención directa de distintos técnicos, ¿no? Que ya habían recogido una pasada por los distintos gobiernos, primero del Frente Popular y después de Alianza Democrática con el Partido Radical y el Partido Comunista. Sí, estoy revisando algunos de las directivas principistas, como lo señalan así. Bueno, el punto número 1 dice: el Partido Socialista, sobre la base de una interpretación marxista de la realidad, lucha porque se establezcan condiciones de vida económicas, sociales y políticas que permitan al hombre el pleno desarrollo de su personalidad por el trabajo,
dentro de una estructura social renovada en función de los más altos valores éticos de la conciencia humana. Ahí yo creo que hay una buena mezcla de marxismo con esta tradición liberal, ilustrada, emancipadora, que era muy propia de Eugenio González. De hecho, en una parte de su diagnóstico, Eugenio González, bueno, el documento, no Eugenio González, pero el documento señala que el socialismo, pues, recoge las conquistas políticas de la burguesía para darles la plenitud de su sentido humano. Eso marca un poco este derrotero intelectual de un marxismo enriquecido por el devenir social, con influencias de la tradición ilustrada, de las ideas emancipadoras de la Revolución Francesa, de la masonería seguramente también. Y bueno, después hay un conjunto de ítems que aborda el documento, el desarrollo de las fuerzas productivas, entre ellas la creación y fomento de la industria siderúrgica, química y manufacturera de cobre. También la nacionalización de las industrias básicas. El punto 1 dice nacionalización progresiva de las grandes empresas imperialistas del salitre, cobre y hierro. Muy, muy interesante. Luego en el punto 3 dice nacionalización de todas las empresas industriales y comerciales que hayan llegado a la etapa monopolista. Muy, muy marxista de la época también. Imagínate pararte hoy día en, no sé, en el domingo, en el programa del 13 en la mañana y decir, monopolizar todas las empresas imperialistas. Imagínate lo que sería eso. Por cierto, bueno, el punto C, reforma agraria y racionalización de la agricultura. Nuevamente está presente esta idea de la planificación e intervención como sinónimo de racionalidad, de madurez social, que te permite administrar como con sensatez el desarrollo económico. Aquí es importante seguramente contextualizar que estamos en una época mediados de los 40, en donde el auge del capitalismo liberal, del laissez-faire, muy, muy, muy exitoso hasta la década de los 20, viene haciendo agua ya. Es la época en que emerge el keynesianismo. Por tanto, el concepto de intervenir la economía está muy en boga dentro de los círculos no solo de izquierda, sino de los círculos progresistas y moderados también de la discusión política y económica de la época. No, sin duda, Bueno, incluso de la derecha. exactamente. ¿Tienes tú más antecedentes respecto a eso? O sea, antes que eso, yo creo que hay dos apuntes a cosas que tú mencionaste que son súper interesantes, ¿no? Lo primero es el Partido Socialista como un partido revolucionario, pero revolucionario tanto de la tradición francesa como de la Revolución de Octubre, ¿no? Que es una cosa rarísima y que el programa del 47 lo condensa muy bien. Y un apunte sobre el liberalismo, ¿no? Al respecto, que en el programa del 47 está muy presente, y esto es también muy propio del Partido Socialista, y es que si bien hay una reivindicación de ciertos proyectos liberales, ¿no? De ciertos logros o conquistas de la idea liberal revolucionaria del siglo XIX, como la democracia, como la república, como la nación, como la independencia, etc., también hay una crítica muy profunda a que estas conquistas solamente son válidas para una minoría, ¿no? Por lo tanto, no es que el Partido Socialista sea liberal, sino que quiere, primero, que estas conquistas liberales sean vigentes para el conjunto de la población, ¿no? Para la grandes mayoría, y después, como piso mínimo, para después comenzar a construir la cuestión del Exactamente. socialismo, ¿no? Sí, Eso como apunte. Y sobre la cuestión del nacionalismo, bueno, después del año 29, con la crisis económica, ya prácticamente cada vez menos gente defendía el liberalismo, digamos, o el laissez-faire a esa el ultranza. laissez-faire. Sí, y como tú bien decías, eso era una cuestión no solamente de la izquierda de los movimientos progresistas, sino que también incluso la derecha proponía medidas industrializadoras. Por supuesto que no nacionalizando y no con cuerpos intermedios, pero la idea era empujar un proceso de desarrollo a través de la intensificación del capital, inversión extranjera, etc. Sí. Bueno, el punto D del programa, nacionalización y racionalización del comercio, seguros y banca. Punto 1, monopolio del comercio exterior por parte del Estado. Fuerte igual. Eh, Punto 2, nacionalización progresiva del crédito.
mediante la dirección y control total del crédito bancario a través del Banco Central. Una herejía para el neoliberalismo intervenir el Banco Central. Sí, no, imposible. Es de otra época, si pareciera sonar de Sí. otra época, ¿no? Bueno, eso a mí me parece muy interesante del programa, que si bien mucho de los socialistas y no socialistas quizás también consideran que tiene mucha vigencia en su aspecto doctrinario y programático, hay algunas cosas que tienen que ver con las propuestas concretas que serían bastante inaplicables con el sentido común actual, con este sentido común neoliberal de no intervenir mucho en la economía, de que el mercado funciona solo, de que se regula solo, que son sentidos comunes que están presentes no solo en la derecha, sino en nuestro mundo también. Parecería muy impracticable en este sentido. Hay ahí seguramente un espacio en disputa, o son ideas en disputa, que sería interesante revisarlos como desafío para los nuevos tiempos. Estamos llegando al final, Pablo, ya del programa. Me gustaría que nos señalaras algunas conclusiones generales o algunas interpretaciones generales que haces tú del programa del 47, y cómo, sobre todo, de qué manera lo proyectas o de qué manera sitúas eh, el nacimiento de esta interpretación teórica del socialismo chileno en su época y cómo trasciende luego a las décadas posteriores. Eh, a ver, yo diría que el programa del 47 el primer gran punto de quiebre en la historia del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es entregar un marco común, un conjunto de ideas, un conjunto de políticas bien concretas y al mismo tiempo una fundamentación teórica para un partido que hasta ese momento no la tenía y que producto de esa ausencia doctrinaria había sufrido una serie de debates, desavenencias, escisiones y conflictos internos, digamos. Por lo tanto, el programa de 1947, en primer lugar, viene a zanjar una orfandad, ¿no? Que era la orfandad teórica. En segundo lugar, yo diría que la gracia del programa del 47 es que marca las bases de lo que va a ser el Partido Socialista, tal vez el más famoso, ¿no? Que es el Partido Socialista de los finales de los 50, la década de los 60 y hasta el gobierno de la Unidad Popular. Y que es un partido socialista revolucionario pero democrático, que propone una democracia revolucionaria y que en principio está anunciada, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Porque no puede ser así, y que está anunciada en el programa, ¿no? Pero que le da forma y que de alguna u otra manera también ordena todos los debates y todas las discusiones posteriores que se dan al interior del Partido Socialista, ¿no? La idea de la inmovilidad social es una idea que está en el programa del 47 y que es importantísima durante la década de los 60, por ejemplo, durante el giro más radical. La idea de la democracia de trabajadores aparece de un modo crítico el año 1972, por ejemplo, después del paro, ¿no? Cuando se hace este llamado a básicamente practicar una democracia revolucionaria, ¿no? A hacer una democracia popular con los comandos comunales, los cordones industriales, etcétera. Otra de las ideas que me parece que es notable es la idea del antiimperialismo, ¿no? Que después va a seguir mutando, va a tomar otras formas, pero que la recoge de una manera que le da forma, ¿no? Porque el antiimperialismo antes del programa del 47 era más bien un conjunto de ideas inconexas y tradiciones políticas que muchas veces no tenían relación entre sí. Sin ir más lejos, si uno menciona alguna de las fuentes del antiimperialismo socialista pre-programa del 47, es Lenin, Aya de la Torre, José Martí y Lázaro Cárdenas, ¿no? Es una amalgama de sujetos de diversos colores y de diversas ideas, ¿no? Entonces, el programa del 47 también le entrega una forma que, si bien va a seguir después teniendo distintas discusiones, van a aparecer los pro-chinos, van a aparecer los pro-vietnamitas, los pro-yugoslavos, los pro-cubanos, eh, pero que va a seguir con la discusión actual. Y yo diría que tal vez lo que se puede proyectar ya de una manera más nítida, pese a que tiene un lenguaje de época, ¿no? Hablar de antiimperialismo, de nacionalismo, de acabar con los monopolios, etcétera, hoy día podría parecer un poco fuera de tono, un poco fuera de tiempo, tal vez incluso extremista. Pero yo creo que lo que hay ahí
en la base democrática del programa de 1947 es una idea de desconcentración del poder, ¿no? En el entendido de que el diagnóstico histórico del socialismo chileno es que el poder ha estado siempre concentrado desde la independencia en adelante, y en ese momento la emancipación y el desconcentrar el poder tomó la forma del programa del 47, pero yo diría que en muchos sentidos ese afán o esa intención o la necesidad inclusive de desconcentrar el poder es una cuestión que sigue vigente, con otros nombres, por Sí, supuesto, pero sigue sí, vigente hoy día. sí, yo ahí me gustaría leer la primera frase del programa del 47 que me parece que sintetiza muy bien esto que estás planteando tú, dice, ubicación del socialismo. Parte diciendo, el socialismo responde en todo el mundo a necesidades históricas derivadas de las condiciones de vida y de trabajo que ha impuesto el desarrollo de la economía capitalista. Pero el hecho de concordar eficazmente con el sentido de la evolución general de la sociedad, él contiene las soluciones de todos los grandes problemas materiales y morales de nuestro tiempo. Es por eso, en la actualidad, la única fuerza realmente creadora. Y de ahí viene todo lo que hemos conversado. Yo te quiero agradecer enormemente, Pablo, porque hayas conversado con nosotros hoy día. Nosotros habíamos conversado hace tiempo. Nos interesaba mucho que participaras de nuestro espacio, que pudieras presentar tu trabajo también, porque ha sido muy interesante. Ha sido una contribución tanto historiográfica como documentada, muy importante para los socialistas. Yo finalmente, luego de darte unas últimas palabras, quisiera recomendar a quienes les gustaría adentrarse más, tanto en el periodo que estamos conversando, como sobre el programa del 47 en general. Bueno, recomendar el libro de Pablo, Clasista, Antiimperialista y Revolucionario. También quisiera recomendar el libro del ex senador Ricardo Núñez, El Gran Desencuentro, una mirada al socialismo chileno, que también me tocó colaborar en algunas cosas en ese libro, y hay un buen abordaje sobre el programa del 47 también. Y por último, recomendar un artículo de un historiador también llamado Diego Venegas Caro, que se llama Progresión Doctrinaria del Partido Socialista de Chile, los programas de 1935 y 1948. En este documento se pueden encontrar varias cosas que se han dicho acá, y lo interesante además que pone en perspectiva el programa del 47 con el programa habido anteriormente, que era el programa del 35 al 36 que mencionó Pablo, y ver ahí la manera en que va decantando y desarrollándose el pensamiento socialista en un contexto de profundas transformaciones, no solo del país, de la sociedad, sino del partido también en su interna y en su orgánica. Pablo, me gustaría darte algunas palabras antes de cerrar. Eh, Muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un gusto hablar del Partido Socialista. Bueno, antes, lamentablemente, por cuestiones de horario, no habíamos podido coincidir, pero nada, encantado. También es un gusto hablarle, digamos, a la militancia, ¿no? Después de haber escrito la historia del partido, tener esta oportunidad me parece que es interesante también. Y nada, muchas gracias, y siempre dispuesto a conversar sobre esto, ¿no? Pensando que probablemente el Partido Socialista es uno de los que tiene la historia más rica durante el siglo XX chileno, ¿no? Eso dicen algunos se han acercado a estudiar esta experiencia. Y los queremos dejar sumamente invitados al próximo capítulo. Será nuestro cuarto capítulo ya. Abordaremos la década de los 50, el contexto del antiimperialismo, la importancia de experiencias como el socialismo en Yugoslavia, varias cosas que se han conversado ya aquí. Y también, por cierto, los dejamos invitados a revisar los dos capítulos anteriores, el primer capítulo sobre la República Socialista y los orígenes del partido, y el segundo capítulo sobre el Partido Socialista dentro del contexto del Frente Popular y la década de los años 30. Muchas gracias por habernos escuchado, por estar con nosotros, y espero que nos sigamos viendo en próximos capítulos. Chao, chao.